Pues muy bien, esta mañana, hermanos, vamos a completar el capítulo 1 del libro de Ruth y nos vamos a enfocar en los versículos 19 al 21. El enfoque central de estos versículos está no solamente en el sentir de Noemí, pero está en el pesar y la amargura de Noemí, que se ha hecho evidente durante este capítulo en las palabras que ella ha expresado. Nadie mejor que ella conocía el profundo dolor, la soledad y la desesperanza que la muerte de un esposo y 2 hijos podía causar en alguien. Y esto, recuerde que fue después también de la tragedia de haberse mudado de su pueblo, Belén, a Moab, a un país extranjero, irónicamente tratando de salvar su propia vida, de evitar lo que la hambruna podía provocarles, que era la muerte. Noemí había salido de Belén sintiéndose plenamente identificada con su nombre, que significa dulce o placentera. Pero el dolor causado por la pérdida, por el sufrimiento, cambiaron, o más bien golpearon su sentir hacia sí misma y hacia Dios. En su regreso a Belén, no podía identificarse a sí misma con su nombre, porque ahora era una viuda, vacía y afligida. Sus tristes circunstancias causaron en ella un estrago y una amargura tal que fue difícil para las mujeres de Belén reconocerle al momento de su arribo. Y ella misma, al escuchar su nombre, protestó diciendo: "No me llamen más Noemí, sino Mara", que significa amarga. Este era el nombre que a su arribo a Belén le identificaba. Y de ahí el título del mensaje del día de hoy: de Noemí a Mara, una identidad y teología golpeada por la amargura. Pero, a pesar del sentir de Noemí, Dios no la abandonó. Dios la bendijo sobremanera. Dios soberanamente estaba obrando en base a su amor leal a favor de Noemí en medio de sus terribles circunstancias, para redimirle a través de Ruth y Boaz. Pero la bendición no sería únicamente para ella y para Ruth. La bendición sería mucho más grande, porque a través de Ruth, Dios providencialmente traería al Redentor del mundo, a Jesucristo, quien vendría a redimir a su pueblo, en el cual se incluyen todos los que creen en Él. Noemí nunca pensó que en un día como hoy, después de muchos años, su nombre iba a estar en nuestra boca, porque su nombre iba a quedar grabado en la Escritura, porque Dios es un Dios fiel, que bendice a los suyos. Amén. Amén. Ahora, hermanos, la amargura de Noemí no debería sorprendernos o movernos a criticarla, porque la realidad es que muchos de nosotros podríamos identificarnos con ella. Si es que usted ha atravesado por circunstancias similares a las de Noemí, quizá en un periodo de su vida todo marchaba bien y le era entonces fácil alabar a Dios, agradecerle a Dios, reconocer la bondad de Dios. Pero si de repente su mundo se vio vuelta abajo, quizá porque perdió a un ser amado, quizá porque tuvo algún accidente o sucedió alguna tragedia en su vida en extremo dolorosa, entonces usted sabrá que el dolor causa una gran amargura, que las circunstancias adversas son capaces de producir esa amargura en su vida, al grado de cambiarle el enfoque que usted tiene sobre su propia identidad y sobre el concepto que usted tiene sobre Dios. Y de ahí la importancia de reconocer qué o quién es quien define su identidad. ¿Serán sus propios sentimientos? ¿Van a ser sus propias circunstancias quien le definan?
o será Dios? ¿Cómo va a afectar su teología la amargura cuando ella venga a su vida? ¿Cómo va a golpear su entendimiento de Dios las circunstancias difíciles que usted llegue a atravesar? De ahí entonces la importancia de poner atención ahora al ejemplo de Noemí. Vamos a leer entonces, si quiere ponerse de pie ahí, si tiene Ruth capítulo 1, vamos a leer versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios así: Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Si quiere tomar su asiento, por favor. No sé si puede sentir el peso de esas palabras. Pero bueno, vamos a ver entonces, en el versículo 19, el arribo a Belén. Lo primero que observamos aquí es un cambio de escenario. Noemí y Ruth han llegado finalmente a su destino, a Belén, después de haber recorrido cerca de 100 kilómetros, un camino bastante pesado. Llegaron a Belén, que significa, ¿qué? Pan. Casa de pan. Belén significa casa de pan. Recuerde que fueron 3 las que habían salido de Moab, pero una de ellas, Orfa, hizo lo que parecía más sensato, más seguro, más prometedor, que era regresar a los suyos y al Dios de Moab en busca de una vida mejor. En contraste, Ruth abandonó el interés propio y rechazó lo que para Noemí y para Orfa y para cualquiera era lo más sensato. ¿Por qué habría de aferrarse Ruth a una viuda anciana, amargada, y a un Dios a quien ella continuamente le reprocha? ¿Por qué seguir con Noemí, cuando es Noemí quien ella misma le asegura que permanecer con ella sería básicamente una miseria, que estarían condenadas a la viudez? Pero ¿qué es lo que vemos? Que Ruth se aferró a Noemí, mostrándole el amor leal a su suegra. Pero fue más que solamente el amor que Ruth sentía por Noemí lo que hizo que ella se aferrara a su suegra. Ruth había abrazado al Dios verdadero, al Dios de Noemí y a su pueblo, por la obra soberana que Dios se había hecho en el corazón de Ruth. La amargura de Noemí no fue capaz de impedir la obra providencial de Dios para redimir a Ruth, para usar a Ruth en gran manera y llevar a cabo su plan redentor. Dios abrió el entendimiento del corazón de Ruth en un momento en que no se nos dice, probablemente en los años donde habían conocido a los hijos de Noemí, y ella tuvo quizá la oportunidad de dar ese testimonio a sus nueras. No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que fue Dios quien abrió su entendimiento para que ella después pudiera manifestar libremente su compromiso que ella expresa a partir del versículo 16. Si quiere poner su vista en ese versículo 16 del capítulo 1 de Ruth. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Así pues, Ruth estaba determinada no solamente a aferrarse a Noemí, pero también al Dios verdadero, al Dios de Noemí, sin importarle cuán sombrío podía ser su futuro. Ella decidió refugiarse bajo las alas del Altísimo. Vean en el capítulo 2, versículo 12, las palabras de Booz.
Y alguien si las puede leer, por favor. Capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Uh-huh. De parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. Ahora, hermanos, he retrocedido a propósito un poco en el contexto anterior de nuestro pasaje, porque he considerado que esto es muy importante para nosotros recordar la gran verdad del Evangelio que vemos en el ejemplo de Orfa y de Ruth. Cuando Dios nos confronta con la verdad del Evangelio de Cristo y el compromiso que eso representa, es como encontrarnos en esa encrucijada en la que Orfa y Ruth llegaron. Voy a Moab, donde tengo todo, donde está mi familia, lo que yo quiero, donde tengo la posibilidad de florecer, pero con un Dios falso, o me voy a Judá, donde no tengo nada, donde no sé qué me depara la vida, pero con Dios, con el Dios verdadero. Para usted y para mí representa lo siguiente: voy a quedarme con lo que yo pienso que es mejor para mí, donde mis afectos, donde mis intereses están por encima de todo, siguiendo a mi propio Dios, entre comillas, es decir, un Dios falso, o voy a abandonar el interés propio para aferrarme a Dios, confiando únicamente en Cristo, en un camino que implica pérdida y sufrimiento, pero que a la vez trae el gozo mayor que un hombre puede experimentar y la promesa de la esperanza más segura en Cristo. ¿Se da cuenta que para Orfa y para Ruth no hay un camino intermedio? Y tampoco lo hay para nosotros. O seguimos nuestro propio camino y nuestro propio Dios, ya sea que ese Dios sea usted mismo o que siga a otro Dios conforme a su propia imaginación, el cual le llevará a la condenación eterna, o renunciará a su propio camino, al interés propio para refugiarse en el Dios verdadero, para su redención y salvación, por medio de la fe en la obra y la persona de Cristo. El llamado del Evangelio es arrepentirnos. ¿De qué? De nuestro egoísmo, de nuestra idolatría. Yo no sé si usted puede ver esa idolatría cuando nosotros hacemos un Dios que no es el Dios de la Biblia y seguimos a ese Dios que se va a acomodar más bien a nuestros intereses. Y ese es lo que nos llama el Evangelio: arrepiéntanse de eso y vuélvanse al Dios verdadero, vengan y crean en Cristo, síganle. Ahora les voy a pedir, aquí haciendo un paréntesis también en esto, vamos por favor a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. ¿Lo tiene? ¿Qué título tiene? ¿Tiene algún título o una pericopa ahí su Biblia? Los que querían seguir a Jesús. Vea por favor, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y lo dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las palabras de Jesús a este hombre tienen la intención de hacerle ver el costo de seguirle. Si nota, no es un llamado a la comodidad o a la prosperidad, más bien a considerar el costo de seguirle, que implica dificultades y sufrimiento. Ahora, versículo 59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Perdón. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. La petición de este segundo hombre no era el deseo de ir a enterrar a su padre ya muerto. No, su padre no estaba muerto. Su petición era esta: Señor, sí te seguiré, solo permite que espere hasta que mi padre muera y reciba mi herencia, y entonces te seguiré. Pero Jesús le dice, no, deja a aquellos que están espiritual muertos, que se ocupen de las cosas de los muertos, de este mundo. Tú enfócate en anunciar el reino de Dios. Bueno, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Amén. Lo que las palabras de Jesús muestran aquí es que la lealtad y la obediencia a Él debe tener prioridad mayor que la que otorgamos a nuestros familiares y amigos. Señor, déjame primero atender a mi familia, estar con mi familia. Luego, yo te sirvo. No. Ahora piense por favor en Ruth. Ella estaba consciente del costo que representaba el identificarse con el Dios de Israel. Ella no le dijo a Noemí, sabes, te amo mucho, pero ahora voy a volver a mis padres. Pero cuando ellos falten, ten por seguro que te voy a buscar. Y entonces iré al Dios tuyo. No. Tampoco le dijo, sabes, Noemí, no te voy a dejar, pero es más, me voy a retrasar un poquito porque solamente quisiera ir a darles el último adiós y abrazar a mis padres por última vez. Adelántate, yo te voy a alcanzar. No. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, ubíquese ahora ahí en Ruth capítulo 1, versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Si tú mueres, yo no me regresaré a los míos, porque mi identidad ahora está en tu Dios, que ahora es mi Dios. Mi identidad está en tu pueblo, en el pueblo de Dios, que ahora es mi pueblo. No puedo ni quiero regresar atrás a Moab. Amén. ¿Ha evaluado usted el costo de seguir a Jesús? ¿Está usted dispuesto a pagar el precio de seguirle? Si es así, créame que usted va a recibir mucho más de lo que pierda. Y el sufrimiento que usted llegue a experimentar, que Dios en su providencia permita en su vida, no será nada comparado con el gozo de tener a Cristo. ¿Lo cree? Dice en 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hermanos, el sufrimiento que Dios permita en nuestra vida como creyentes no es en vano. No es en vano. Produce un gran peso eterno de gloria. Ya vimos ahora la nueva identidad de Ruth, que se identifica no solo con el Dios verdadero, sino también con su pueblo. Y eso también es importante, hermanos. No vemos a Ruth diciéndole, tu Dios será mi Dios, tu pueblo
ni de chiste será mi pueblo. Lo voy a tolerar como pueda, pero ¿sabes qué? Tu pueblo nunca será mi pueblo. No. Así que cuando usted se convierte a Cristo, también se convierte en parte del pueblo de Dios, en parte de su iglesia. Yo no sé si ve la lógica entre aquellos que dicen, yo amo a Dios, pero la iglesia, no. Pero no, hermanos. Seguir a Dios implica convertirse en parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Ahora entonces, vamos a ver ahí en versículo 19 del capítulo 1 de Ruth, la conmoción en Belén. Una vez que Noemí y Ruth se adelantaron en Belén, ¿qué sucedió? Causó un revuelo en la ciudad. Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿que no es esta Noemí? Esto primero nos da la impresión de que Noemí era una persona bastante conocida en Belén y estaban sorprendidas mayormente porque las que estaban ahí eran mayormente mujeres. Estaban sorprendidas de verla. Segundo, es probable que la pregunta, ¿no es esta Noemí?, indique lo difícil que fue reconocerle, porque si era Noemí, entonces, ¿dónde está su familia? ¿Por qué habría de venir únicamente acompañada de otra mujer? Y tercero, la pregunta también quizá hace referencia a los estragos que el tiempo causó en Noemí. Habían pasado 10 años. Pero si a eso usted le suma que Noemí atravesó por un profundo dolor y sufrimiento, usted sabe que eso puede causar que la persona se vea demacrada y acabada físicamente, ¿verdad? No es lo mismo 40 que 30, ¿verdad? 50 que 40, o así usted puede seguir. En mi pueblo la expresión es, se ve traqueteado. O a veces también, híjole, se ve que la vida le ha tratado mal, ¿verdad? Así que la razón a esta pregunta, ¿no es esta Noemí? Podía ser una combinación de estas tres razones que les he comentado. Lo que es seguro es que a Noemí no le causó ninguna gracia. Enfóquese ahí en el versículo 20. Noemí no está contenta de la pregunta. Vamos a ver entonces la nueva identidad de Noemí en versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí. ¿Qué significa qué? Dulce o placentera. Sino llamadme Mara. ¿Qué significa? Amarga. Aquí está entonces la clara identificación de Noemí. Ella protesta. No, por favor, no me llamen más Noemí, porque ya no va con mi identidad, con la manera en cómo me percibo hoy. Ahora solamente soy una anciana amargada y sin esperanza. Casi que ella sentía como una burla, ¿no? Una ofensa. Llámenme Mara. Ese es el nombre que ahora me identifica. Y entonces se apresura a explicar la razón de ese cambio de identidad. En la segunda parte del versículo 20 dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Quiero que todos en Belén sepan cómo es que el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. Y luego ella desarrolla su explicación, la evidencia de su afirmación. ¿No me creen? Ustedes me conocieron, ¿verdad? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
Ustedes, mujeres de Belén, son mis testigos de cómo yo me fui de aquí, cómo Dios me había bendecido, el Todopoderoso me había bendecido. Era yo dulce, era yo placentera cuando tenía mi familia conmigo. Pero ahora, vean cómo es que me ha vuelto el Señor, con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? En otras palabras, no hay razón para que me llamen Noemí. No hay razón para que me llamen dulce, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Con este mismo sentir es que partió de Moab, ¿recuerda? Si ve ahí el versículo 13, ella hablando con sus nueras, les dijo: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y aquí, hermanos, es importante notar que en medio de su amargura, ella está reconociendo la providencia de Dios, su poder para gobernar sobre todas las cosas. ¿Cómo es que llama a Jehová? ¿Cómo le llama? El Todopoderoso. El término hebreo aquí es el Shaddai. Es aquel que tenía el control y el poder soberano para afligirle. Amén. Ella no atribuyó sus tristes circunstancias o su amargura a la hambruna, ni a la mala suerte, ni al destino, ni a la casualidad, ni tampoco al diablo, sino a Dios. Y hermanos, esta parte de su teología, de su entendimiento, era correcto. Recuerde que la enseñanza de la palabra de Dios es clara en mostrarnos que no hay nada que esté fuera del gobierno providencial de Dios, de su control soberano. Él es quien hace salir el sol y quien hace llover sobre ¿qué? Justos e injustos. Él es quien controla todos los sucesos del mundo, quien quita y pone reyes, como dice en Daniel 2:21. Él es quien tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él es quien fija el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte. ¿Lo cree? Amén. Amén. ¿Lo ve entonces? La naturaleza no se gobierna a sí misma. La mala suerte no es un ente que gobierne sobre su vida o sobre nada. La casualidad no existe. Y el diablo es un ser inteligente, sí, pero derrotado, cuyas manos están atadas a la voluntad y al poder de Cristo. Amén. No hay nada que el diablo pueda hacer que esté fuera de la voluntad de Dios. Aún también los demonios, ¿qué hacen ante Cristo? Tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que están condenados. Amén. Así que, hermano, no es la naturaleza, no es la mala suerte, no son las coincidencias, no es el diablo ni sus demonios las que tienen el sartén por el mango para controlar sus circunstancias y las mías, ni los eventos de este mundo. ¿Sabe quién es? Dios. Dios. Y Noemí tiene esto en claro. Y usted y yo deberíamos tenerlo también en claro. Ella ha rechazado la idea de tener un Dios que está distraído, de un Dios que controle solamente las cosas o los aspectos buenos de la vida. Noemí reconoce que Yahvé es el Todopoderoso. ¿Lo reconoce usted también? Reconociendo esto, Noemí llega entonces a esta conclusión. Puesto que el Todopoderoso es quien permitió la hambruna, es quien tomó la vida de mi esposo,
y no conformándose con tomar la vida de mi esposo, tomó también la vida de mis hijos. Y todo eso ha contribuido a mi desgracia, a mi ruina y a mi amargura. No me queda más que concluir que se ha vuelto contra mí. Que por algo que yo no entiendo, Dios la trae conmigo. Que su gesed, ¿te acuerdas qué es gesed? Su amor leal, su misericordia, su bondad, Él la ha retirado de mí. Porque si así no fuera, su amor y su poder, entonces habrían preservado la vida de mi esposo y de mis hijos, pero no lo hizo. Por lo tanto, es evidente para mí, y quiero que sea evidente para todos ustedes, que la mano de Jehová se ha levantado contra mí. ¿Ha estado usted alguna vez ahí? En una profunda amargura a causa de alguna circunstancia adversa, dramática en su vida, pensando como Noemí, si Dios realmente me amara, Él habría hecho lo que yo le pedí. Él hubiera salvado la vida de tal. Él hubiera hecho esto o aquello. Él hubiera impedido mi desgracia. ¿Por qué Dios no hizo algo para evitarme tanto dolor y sufrimiento? ¿Ha estado alguna vez ahí? Hermanos, yo he estado ahí no una, pero varias veces. Y probablemente usted llegue a estar ahí por lo menos una vez en su vida. Y usted sabe que una de nuestras tendencias como creyentes es preguntarnos, cuando la tragedia sucede, Dios, ¿dónde estabas cuando permitiste que todo este mal me ocurriera? Y podemos entonces terminar culpando a Dios de todas nuestras desgracias. ¿Pero es Dios realmente el culpable de nuestras desgracias? Conteste con honestidad. Mándeme. No. Él no es el culpable de nuestras desgracias. Él puede afligirnos, sí. Él puede permitir dificultad en nuestra vida, sí. Pero nunca lo hará para causar nuestra desgracia. Amén. Pero mientras nuestros ojos estén puestos en nosotros mismos y lo complicado de nuestras circunstancias, y nos aferramos a nuestro deseo, si Dios me amara, haría lo que yo digo. ¿Quién es usted para forzar la mano de Dios? Y a veces estamos como niños, ¿no? Como niños que cuando uno no les da el juguete que quieren, el dulce que quieren, empiezan a hacer berrinche. ¿Y sabe qué dicen? Mi papá no me ama porque no me da lo que yo quiero. Y no puede ver más allá de que quizá usted lo está haciendo. ¿Por qué? Para que él crezca aprendiendo otras cosas, ¿verdad? Para que no sea como un niño caprichoso que simplemente es, papi, dame. Pero entonces, hermanos, si damos lugar a la amargura, lo que entonces va a hacer es distorsionar nuestro entendimiento sobre nosotros mismos y golpeará también nuestras convicciones bíblicas, nuestra teología, nuestro entendimiento de Dios. ¿Y qué va a producir esto? Una ceguera a la bendición de Dios. Nos dejará completamente ciegos a la bendición de Dios, que Él nos da día tras día, momento tras momento.
Noemí dejó que la amargura fuera lo que le identificaba. No me llamen Noemí, sino llámenme amarga. Noemí dejó que las tragedias y los dolores fueran lo que le definieran. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y eso nubló, más bien distorsionó la visión del carácter de Dios que ella tenía en su mente. Jehová ha dado testimonio contra mí. Y ese ha dado testimonio contra mí, en hebreo es una sola palabra, que expresa la idea de pronunciar un juicio en contra. ¿Estaba Dios actuando en contra de Noemí? ¿Qué dice usted? Nos vemos un poco tímidos. ¿Piensa que Dios estaba actuando en contra de Noemí? No. Dios, y aquí está lo increíble, hermano, Dios le estaba bendiciendo y mostrando su amor leal a pesar de su amargura. Solo que Noemí no pudo darse cuenta de ello. ¿Qué es lo que Noemí no pudo ver? Miren, versículo 6, a pesar de que ella reconoció que era Jehová quien había visitado Belén para dar nuevamente pan a un pueblo rebelde, aún así no lo consideró como una muestra de la bondad de Dios hacia ella, aunque este fue el motivo por el cual Noemí regresó a Belén, por la esperanza de pan. Pero además también perdió de vista que a su arribo a Belén fue justo al inicio del cumplimiento de esa esperanza. Empieza su camino con la esperanza de pan, sin reconocer la bondad de Dios hacia ella. Llega justo cuando se da el cumplimiento de esa esperanza. ¿Por qué? Vean el versículo 22, la segunda parte. Y llegaron a Belén cuando, al comienzo de la siega de la cebada, al que además coincidía con la fiesta de la Pascua para los judíos. ¿Coincidencia? No, de ninguna manera. Pero Noemí pasó por alto que eso era parte de la bondadosa providencia de Dios. ¿Qué más fue lo que la amargura de Noemí le impidió apreciar? Que el Señor le bendijo con una nuera excepcional, que le estaba mostrando el amor leal de Dios, permaneciendo con ella en su momento más crítico, que ni siquiera abrió su boca cuando escuchó las palabras de Noemí, cuando dijo, Jehová me ha regresado con las manos vacías. ¿Qué hubiera hecho usted ahí? What? Soy un cero a la izquierda, entonces, ¿no? Pero no, Ruth está callada. Dios le está bendiciendo con la presencia de Ruth. Y vea quién sí reconoció esa bendición. Vea en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ya habíamos visto versículo 12, pero en el versículo 11, Booz está reconociendo el gran sacrificio que Ruth hizo de dejar a sus propios padres, a su madre y a su padre, e ir a un pueblo que ella no conocía. Ahora, las mujeres de Belén también reconocieron la bendición de Dios hacia Noemí. Cuando Ruth dio a luz un hijo, vea por favor adelante sus páginas, capítulo 4, versículos 14 y 15. Capítulo 4, versículos 14 y 15 dice,
Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, se lo voy a leer en una versión diferente, es la Nueva Traducción Viviente. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor. En otras versiones dice loada al Señor, ¿no? Alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Wow. De tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. ¿Lo ve? Las mujeres de Belén pueden ver la gran bendición que fue Noemí para ella. Pero Noemí en su amargura no pudo ver el bien que Dios le estaba haciendo. Pero Dios estaba obrando un bien mayor, no solamente para Noemí y Ruth, porque ese bebé que nació de Ruth sería el padre de Isaí. ¿Quién sería el padre de quién? El rey David. Por medio de quien vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Nuestro Redentor. Por esto es que la historia de Ruth es una historia de la gracia y el amor redentor de Dios. La pregunta que le hago entonces ahora, ¿qué hará usted cuando el sufrimiento y la aflicción llegue a su vida? Cuando la amargura toque fondo en su corazón, ¿culpará a Dios de su desdicha? Espero que no. Porque ¿sabe qué? Eso solamente va a acentuar aún más su amargura. Y entonces usted dejará que la amargura sea lo que le identifique. Que sus traumas de su sufrimiento sean las que le definan. Así hayan pasado 10 años, 15 años, 20 años atrás, usted sigue amargada por eso. Quiere decir que eso le sigue identificando a usted. Pero yo espero y oro que su identidad no esté en sus circunstancias, no esté en sus tragedias, no esté en su amargura, pero que esté en Cristo. Que sea su gloriosa verdad la que le defina. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y por tu gran paciencia que has tenido para con nosotros, tu gran bondad que has tenido para con nosotros, Señor, porque ciertamente nosotros no merecíamos nada de ti, Señor. Y aún el día de hoy, Señor, no merecemos ni siquiera un aliento de vida más, ni un respiro más, ni un latido de nuestro corazón más. Pero, Señor, en tu paciencia, en tu misericordia, en tu bondad, tú nos bendices. Y, Señor, perdónanos porque muchas veces, quizá en nuestra vida, así como Noemí, no fuimos capaces de ver la gran bendición que tú nos has dado. Y Señor, Noemí tampoco pudo ver la bendición, no solamente por su amargura, pero también porque tú estabas obrando de forma invisible en su vida, para su bien y para el bien de la humanidad. Y esas cosas, Señor, no son posibles verlas para nosotros. Pero, Señor, tú nos llamas a confiar en que sí, tú estás al control de todo. Que, Señor, si bien tú nos llegas a afligir, nunca lo harás para aplastarnos. Sí lo harás para quebrantar nuestra necedad, para quebrantar nuestra voluntad que se desvía de ti, Señor. Y cuando eso suceda, Señor,
que podamos recibirlo sin amargura, confiando, Señor, que tú has de estar transformando nuestros corazones para seguirte, cada vez más comprometidos, para amarte, Señor, no importa lo que pase en nuestra vida. Gracias porque eso también depende de tu fidelidad y no solamente de nosotros mismos. Gracias, Señor, por cada corazón que está aquí, por cada persona que está aquí presente. Y ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que obre con poder a través de tu palabra en sus vidas. Señor, para llevarles más cerca de ti, para llevarles a una comunión más cercana, Señor, a una vida totalmente rendida delante de ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si quieren ponerse en pie, hermanos, vamos a terminar con un canto y después podemos abrir un tiempo para preguntas y respuestas. En Navidad, ¿no? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor, y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor.